La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de nutrición y actividad física del paciente diabético. Vamos a centrarnos en las personas que tienen diabetes, a ver cómo tiene que ser esa actividad física, qué es lo que pueden hacer, cómo debe ser la nutrición. Y es importante no solamente ver si uno es diabético, sino también si tenés algún familiar o alguien cercano para conocer un poquito más. Hay muchos mitos. Hay cosas que dicen, no, el diabético no puede comer nada. No, no es tan así. Vamos a hablar de esto con nuestra invitada, la profesora doctora Felicia Cañete. Ella es especialista en diabetes, obesidad y endocrinología, profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Y vemos este material que tenemos, esta placa que nos explica un poquito lo que vamos a charlar. Más de 347 millones de personas en el mundo padecen diabetes, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. La diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos mundiales de la enfermedad. Pese a ser crónica, determinados hábitos de vida pueden prevenirla o retrasar su aparición. La nutrición y la actividad física son muy importantes para un estilo de vida saludable en personas con diabetes. Pueden ayudar a mantener el nivel de glucosa en la sangre dentro de los límites deseados. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Comenzamos así, El Doctor en Casa. Estamos con nuestra invitada, ella es la profesora doctora Felicia Cañete, especialista en diabetes, obesidad y endocrinología, profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Le damos la bienvenida y es amiga de la casa también. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Un gusto siempre estar contigo y hablar de temas que apasionan mucho y que nos interesa también que la población conozca porque es un trastorno que puede ser prevenido, pero cuando está podemos sobrellevar también sin problemas. Bueno, justamente eso decíamos al inicio, ¿verdad? Sí. O sea, vamos a hablar de diabetes y vamos a hablar de nutrición y actividad del paciente con diabetes. Y no es que el que tiene diabetes no puede hacer nada, no puede comer nada, tiene que estar encerrado. No, no es así. Hoy vamos a conocer un poquito más con una especialista como es la doctora, pero que también me estaba contando que hace un mes atrás hubo un congreso terminó ayer. Sí, un congreso muy importante, sí, el Congreso ¿verdad? Americano de Diabetes. ¿Qué cosas nuevas hay, doctora, en este congreso, por ejemplo? Sí, hay muchísimas cosas nuevas en todos los ámbitos, ya sea en la prevención, en el conocimiento mismo de la diabetes, de la fisiopatología de la diabetes. Hay muchos fármacos nuevos, insulinas nuevas, maneras nuevas de aplicar, combinaciones, muchísimas cosas realmente muy interesantes, de todos los aspectos de la diabetes, desde la epidemiología hasta la educación, todos los aspectos de la diabetes. Realmente fue un congreso muy interesante. Qué genial, qué bueno, y qué bueno que estén todos actualizados, ¿verdad? Sí. Porque para eso se hacen los congresos médicos. Exacto. Para que de todos lados del mundo cada uno esté contando sus experiencias y los descubrimientos, ¿verdad? Claro, los avances. Sí, y generalmente se aprovecha estos congresos para hacer el lanzamiento de algo nuevo, ¿verdad? De los trabajos, de los estudios que se están haciendo. Sí.
en diabetes muchísimos estudios con fármacos que hoy día el tratamiento de la diabetes, aparte de lo que vamos a hablar después, que es la dieta, el plan de alimentación y la actividad física, existen los fármacos. Y de los fármacos hoy día ya no se elige un fármaco que mejore el control glucémico de la diabetes, sino qué fármaco mejora el control glucémico, pero más allá de eso, como por ejemplo, cuál de los fármacos protege el corazón, el riñón, el ojo. O sea, se mira eso hoy día para la elección del fármaco. Entonces, se habló de muchos fármacos que tienen esos aspectos, esos beneficios, ¿verdad? O sea, que entonces más allá del control glucémico le llaman porque, bueno, ¿cómo podemos proteger? Porque, como sabemos, la mayoría de las personas con diabetes también con el tiempo puede desarrollar trastornos del corazón, ¿verdad? Sí. Cardiopatías isquémicas, puede también desarrollar problemas de los riñones, de los ojos, la parte neurológica. Y entonces hoy cuando se elige un tratamiento, un fármaco para el tratamiento de la diabetes, se elige, bueno, si es un paciente que no tiene estos factores, ¿qué fármaco me ayuda a prevenir esas complicaciones? Y si ya tiene alguno de estos trastornos, ¿qué fármaco me ayuda a no desarrollar el evento más grave? Por ejemplo, en la parte cardiovascular, ¿cuál fármaco me ayuda a que esta persona que estoy tratando no llegue a tener un infarto agudo miocardio, no llegue a tener una hospitalización por insuficiencia cardíaca u otros trastornos cardiológicos, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque esto va evolucionando. Primero era el fármaco que mejor se podía manejar la glucemia, que es el factor central de todas maneras, ¿verdad? Es el fin del fármaco. Sin eso, bueno, no llega al primer objetivo. Pero después era, ¿qué fármaco puede mejorar la presión arterial? ¿O qué fármaco puedo elegir para que no aumente el peso o que al mismo tiempo que baja la glucemia puede ayudar también a bajar el peso, ¿verdad? Entonces, esos son los adelantos, las innovaciones en la parte de farmacología, diríamos, de la diabetes, que hoy hay tenemos muchísimas opciones y lógicamente nosotros los médicos estamos entusiasmados también porque entonces podemos elegir de acuerdo a la persona que consulta, ¿verdad? Entonces podemos elegir un fármaco que venga mejor a esa persona que tiene ese caso clínico y a otros darle otra opción, ¿verdad? Y no tener uno solamente para todos, ¿verdad? Entonces es una innovación y que es muy bueno para nosotros los médicos porque tenemos esa opción de elegir para cada persona y lógicamente también a los pacientes. Claro, por supuesto. Bueno, ustedes se dan cuenta con la energía y la pasión que la doctora habla del tema. Por eso da gusto entrevistar a esta clase de profesionales que bueno, que viven, que gozan, que están ahí imbuidos en su tema. Y bueno, por eso es un gusto tenerte acá, doctora, como siempre. Hablando de diabetes, nutrición y actividad física en el paciente, vamos por favor con este primer material que habla de, nos van a explicar diabetes y obesidad. A ver. Diabetes y obesidad. Cuanto más elevado es el sobrepeso, más elevada es la cantidad de grasa en el organismo. De forma paralela, se observa un aumento de la glucemia. Para reducirla, el páncreas secreta insulina en exceso, lo que conlleva su estancamiento por no poder producir suficiente. Entonces se produce la hiperglucemia y se desarrolla la diabetes. La obesidad unida a la diabetes puede originar riesgos cardiovasculares, ser el origen de la oclusión de las arterias de las extremidades inferiores, arteritis, que provoca una pérdida de la sensibilidad nerviosa y la imposibilidad de cicatrizar las heridas en los pies debido a la falta de oxigenación. También puede causar problemas oftalmológicos como cataratas e incluso una pérdida total de visión. Bueno, muy interesante realmente lo que dice ahí y bueno, para recalcar más o menos lo que dice es que, bueno, la obesidad es como que el factor fundamental para el desarrollo de la diabetes. El 80% de la diabetes viene después de la obesidad, es como
el estadio previo de la diabetes, tener obesidad. Y bueno, la obesidad también se puede prevenir, igual que la diabetes, ¿verdad? Y entonces, una vez que la persona empieza a tener obesidad o sobrepeso, ¿verdad? No hace falta que uno tenga obesidad, con tener sobrepeso ya tiene un factor de riesgo para poder desarrollar la diabetes. Y ahí hablaba un poco también de todos los factores, las complicaciones de la diabetes, ¿verdad? Muy interesante también en este congreso, me llamó mucho la atención, ahí veía la neuropatía diabética que decía pérdida de la sensibilidad, que es una complicación muy subdiagnosticada, ¿verdad? Y por mucho tiempo no se conocía bien la fisiopatología de la neuropatía, entonces los médicos antes mirábamos y no decíamos nada, ¿verdad? Pero hoy día se conoce mejor y existen varios fármacos, pero me llamó mucho la atención una presentación, ¿verdad? O sea, varios estudios que se presentó en este congreso, que la dieta muy famosa hoy día es keto, ayuda muchísimo para el dolor de la neuropatía diabética. Aprovecho porque vi ahí que hablaba de la neuropatía, ¿verdad? Sí. Y entonces varios estudios, como 3 estudios que mostraban que aparte, lógicamente, que de bajar el nivel de glucemia, dar los medicamentos que ayudan a la regeneración de los nervios, bueno, que se demostró que con esta dieta también disminuía el dolor, porque es un desafío a veces que el paciente consulta por dolor, ¿verdad?, de miembros inferiores, a veces de los miembros superiores o todo el cuerpo, que es por una irritación de los nervios producidos por el nivel de azúcar elevado, ¿verdad? Por eso es que es importante bajar primero el nivel de azúcar. O sea, el nivel de azúcar elevado irrita los nervios. Los nervios de los miembros inferiores y produce dolor. Produce dolor. Y entonces eso también se puede presentar en forma aguda y se llama neuropatía sensitiva o dolorosa, ¿verdad? Y que el paciente dice, no puedo más caminar, bueno, no puede dormir, generalmente empieza así, ¿verdad? Con dolor a la noche. Después, cuando eso no se hace caso, no se hace el tratamiento, lógicamente ese dolor va evolucionando y ya es todo el día y, bueno, aparece después otra sintomatología. Pero al ver eso me acuerdo justamente de estos trabajos que me llamó mucho la atención, que con esta dieta, que también es otro tema hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, con esta dieta keto, que se mejoraba el dolor de la neuropatía, ¿verdad? Qué fantástico. O sea, ¿se podría decir que si un diabético está con dolores, se le recomendaría que pruebe la dieta keto? Bueno, siempre yendo al médico, por supuesto, ¿verdad? O sea, porque puede tener diabetes y otra cosa más, ¿verdad? También. No diría que un paciente empiece a hacer la dieta keto sin una orientación del médico, porque dentro la dieta keto hoy está muy de moda. Hay muchísimas dietas que pasaron de moda, siempre están de moda, después hay otros que no, ¿verdad? Pero hoy día la dieta keto, existen estudios que demuestran que sirve para bajar de peso. Fuera de la diabetes, ¿verdad? Claro. Sí, se puede, pero es una dieta que no se puede llevar por mucho tiempo. Claro. ¿Qué es lo que pasa con la obesidad? Que es una enfermedad crónica, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, que necesita un tratamiento de por vida. Entonces, este tratamiento ayudaría para algunos pacientes para iniciar un tiempo. Pero no siempre. No siempre, porque ya a largo plazo no se tiene evidencia de que a largo plazo no produzca efectos adversos, ¿verdad? Y lo que se ve hasta ahora, los estudios muestran que a corto plazo sirve para bajar de peso, ¿verdad? Y esto que acabo de mencionar, que también se presentó que en la neuropatía dolorosa, ¿verdad? Pero si pensamos en una dieta para una persona, un plan de alimentación para una persona con diabetes, no sería la dieta keto la indicada, ¿verdad? Perfecto, súper claro. Ahora vemos este otro material, por favor. Seguimos compartiendo. Beneficios de alimentarse bien y hacer actividad física regularmente. Mantiene los niveles de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol dentro de los valores deseados, mejora la circulación de la sangre, quema calorías adicionales para que pueda mantener el peso controlado, mejora el estado de ánimo. El ejercicio puede prevenir caídas y mejorar la memoria en los adultos mayores. Puede ayudar a dormir mejor.
Bueno, la dieta es fundamental, ¿verdad? En una persona con diabetes, como dije, no solamente para mantener el nivel de glucemia normal, porque lo que se pretende es siempre tener un nivel de glucemia normal o más cerca de lo normal, ¿verdad? Lógicamente, ¿cuál es lo normal? Cada persona va a definir con su médico, porque hoy día se hace una evaluación integral del paciente y ahí se decide, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Y entonces, por ejemplo, personas con diabetes que no tienen ninguna complicación deberían mantener un nivel de hemoglobina glicada de 6,5 a 7. Una persona con complicaciones debería mantener más de 7. Entonces, eso va a definir el médico con la persona que tiene diabetes. Pero siempre lo que se pretende es mantener un nivel de glucemia normal o más cerca del objetivo que uno define. Para eso es fundamental el plan de alimentación, porque con la alimentación podemos aumentar nuestro nivel de glucemia, ¿verdad? O no. Claro. ¿Por qué? Porque el problema de la diabetes es la insulina. Y la insulina es una hormona que metaboliza los hidratos de carbono, los azúcares. Entonces, y en la dieta o el plan de alimentación saludable está compuesto por hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que se mantenga un plan de alimentación adecuado para que no se abuse con los hidratos de carbono, porque sabemos que tenemos una limitación para la metabolización, ¿verdad? Debido a que hay un déficit en el nivel de insulina de las personas con diabetes. Un déficit en algunos y en otros hay una insulina, diríamos, para que las personas entiendan, de mala calidad, diríamos, o que es una insulinoresistencia, sería la palabra adecuada, ¿verdad? Que hay una resistencia a la insulina, por lo tanto es una insulina que no tiene un efecto deseable. Entonces, la dieta tiene que ser proporcionada, ¿verdad? Y la mejor dieta que hasta hoy se ha visto para las personas con diabetes es la dieta mediterránea, ¿verdad? Que es una dieta que está compuesta fundamentalmente por cereales, granos integrales, frutas, verduras y lógicamente mucho pescado, ¿verdad? Esa es la mejor dieta, la dieta mediterránea, ¿verdad? Después hay otras dietas que se podría estar combinando según la característica y el momento de las personas. Pero un plan de alimentación, sí o sí, una persona con diabetes tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que tener un plan de alimentación y sobre todo, doctora, vamos a ir al corte, ya la musiquita nos indica esto, pero creo yo sobre todo la persona que tiene diabetes tiene que entender qué es lo que tiene. Claro. ¿Verdad? Claro. No que tiene algo, le ponen un rótulo y le dicen vos podés esto y podés esto no podés. O sea, exacto, prohibiciones y limitarle. Sin embargo, si le explican como usted explica, de qué pasa con el azúcar, que el azúcar irrita el nervio y que por eso podés tener dolor y por qué sé yo, uno entiende mejor. Claro. Y obviamente va a saber qué elegir al comer, ¿verdad? Sí, por eso es fundamental la educación en las personas con diabetes, porque las decisiones que va a hacer sobre la dieta es la persona. Sí. Y si no sabe, entonces dice, bueno, no hago nomás, no cumplo nomás lo que me dice mi médico, pero no se está dando cuenta que el perjudicado va a ser la misma persona, ¿verdad? Por eso la educación es fundamental. Así mismo. Hacemos un pequeño corte, doctora. A la vuelta seguimos hablando de este tema. Vamos a ver qué va a comer la persona que tiene diabetes, qué comer si se tiene diabetes y también vamos a hablar de las grasas saludables. A la vuelta. Hablando con nuestra invitada, la doctora Felicia Cañete, nuestro tema nutrición y actividad física del paciente diabético. Y ahora vamos a ver este material que habla de qué cosas puede comer el diabético. A ver. ¿Qué comer si tiene diabetes? Puede comer sus alimentos preferidos. Es posible que tenga que hacerlo en porciones más pequeñas o menor frecuencia. Verduras,
entre las que no contienen almidón, brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates. Las ricas en almidón incluyen papas, maíz y arvejas, frutas, naranjas, melones, frutillas, manzanas, bananas y uvas. Granos, por lo menos la mitad en el día deben ser integrales: trigo, arroz, avena, maíz, cebada y quinoa. Proteínas, carnes magras, huevos, nueces y maní, porotos, garbanzos, lentejas. Lácteos descremados, bajos en grasa o sin lactosa si tiene intolerancia. Doctora, pero yo soy la primera sorprendida con esta lista. ¿Todo puede comer entonces? Claro, claro, esa es la diferencia justamente, que se puede comer de todo, pero tiene que tener un orden. Y ese orden, por eso cuando decía la persona con diabetes tiene que recibir una educación. Y ya sea la nutricionista, generalmente los médicos le enviamos con la nutricionista, ¿verdad? Para que le pueda explicar cada nutriente, para qué sirve, o qué grupos de nutrientes, o qué es lo que debe comer y por qué, ¿verdad? Entonces a veces el paciente dice, bueno, ¿puedo comer carne? Sí, pero a veces pregunta, ¿puedo comer fruta? Sí, ¿puedo comer tal cosa? Sí, pero todo puede comer, pero lo que tiene que recordar es que tiene que comer las porciones, cómo tiene que comer, cómo tiene que combinar eso, ¿verdad? Y bueno, no es que puede comer de toda esta lista que vimos, que es prácticamente todos los alimentos, puede comer en cualquier momento. Claro, la cantidad y los horarios, lo que tiene que tener en cuenta. Bueno, hay diríamos, la dieta cambia según la persona, como dije antes, según si la persona no tiene ninguna complicación o ya tiene algunas complicaciones. También si la persona usa insulina o usa pastilla como tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usa insulina significa que la insulina tiene un tiempo de acción, un inicio de acción, un tiempo de acción máximo y un tiempo que termina. Entonces, el plan de alimentación tiene que tener en cuenta eso para que pueda cubrir esos horarios que mayor acción tiene la insulina. Entonces ahí tiene que comer, y generalmente por eso las insulinas prandiales se hace en el momento del desayuno, del almuerzo, de la cena. Entonces tiene mayor efectividad cuando se come. En ese caso, cuando se tiene un esquema fijo de insulina, la dieta o el plan de alimentación tiene que ser también en forma ordenada y se tiene que cumplir ciertos horarios en relación a la aplicación, ¿verdad? Y las personas que no utilizan insulina igual tienen que tener un orden, pero lógicamente es mucho más flexible, ¿verdad? En el sentido que, bueno, ya tomó su pastilla a la mañana o tiene al mediodía o a la noche, pero en general el nivel es estable, ¿verdad? Es las 24 horas, entonces es un poco más flexible los horarios de la alimentación. No así la cantidad y las porciones, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros le enviamos a la nutricionista, y la nutricionista le hace justamente el plan de alimentación, cuánto tiene que tener de hidratos de carbono, que son azúcares. Y yo decía, el problema es la insulina para metabolizar estos azúcares, pero ahí de nuevo se ve los azúcares simples y los azúcares complejos. En el material veíamos justamente cereales, veíamos frutas, verduras, que también tienen hidratos de carbono, pero muchos de ellos tienen hidratos de carbono complejos, ¿verdad? Que necesita más tiempo para llegar a la sangre, ¿verdad? Se metaboliza en el estómago y entonces en el tubo digestivo y luego llega a la sangre. Entonces ese tipo de hidratos de carbono es lo que le conviene a las personas con diabetes, porque no sube su nivel de azúcar inmediatamente, ¿verdad? Entonces eso se va variando, y lo ideal es que en las 3 comidas importantes, que es desayuno, almuerzo y cena, tengan estos nutrientes, ya sea los hidratos de carbono, que son los azúcares, las grasas y lógicamente las proteínas. Y veíamos ahí también que se tenía que consumir menos grasa. Por supuesto, toda grasa es necesario consumir, pero también hay que elegir qué tipo de grasa, ¿verdad? Y la grasa de tipo animal es lo que se tiene que disminuir. Ahora,
Lo ideal es que se consuma alimentos naturales y que se consuma menos los alimentos que son procesados o ultraprocesados, ¿verdad? Los alimentos naturales son los mejores porque no tienen ningún aditivo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, comer maíz, por ejemplo. Entonces, si podemos comer maíz natural que nosotros sacamos, así, choclo, por ejemplo, ¿verdad? Es una forma mínimamente procesada, ¿verdad? Casi sin procesar. Pero si eso, por ejemplo, ya es una harina de maíz, ya está procesado. Si nosotros mismos hacemos en nuestra casa, igual ya está procesado, ¿verdad? Pero si nosotros, aparte de eso, ya compramos algo enlatado, del mismo maíz, ¿verdad? Peor. Pero enlatado ya tiene aditivos. Conservantes. Conservantes generalmente son grasas, azúcares, sal fundamentalmente, u otros aditivos, ¿verdad? Entonces, para darnos cuenta más o menos de cuáles son los alimentos naturales, semiprocesados o procesados y ultraprocesados. Lo que se ve en este último tiempo es que muchas veces por el tiempo que uno tiene, ya sea para los niños en los colegios o los padres, o nosotros los adultos no tenemos tiempo, comemos en el trabajo, en la oficina, o los niños comen en las escuelas, entonces en los recreos llevan los que están ya envasados. Entonces se ve que se aumentó muchísimo en estos últimos tiempos el consumo de este tipo de alimentos, ¿verdad? Ya envasados, que lógicamente es mucho más fácil porque ya está prácticamente para el consumo inmediato, o lo que se tiene que hacer es muy poco, calentar o hervir 2 minutos y uno ya tiene, ¿verdad? Sí. Son adelantos de la industria, tecnología, ¿verdad? Pero el consumo excesivo de este tipo de alimentos se ha visto que produce mayor cantidad de obesidad, mayor cantidad de diabetes y también de hipertensión arterial. ¿Y por qué eso? ¿Esos alimentos así tienen más calorías? ¿Tienen más grasas? Calorías. ¿Qué es lo que tienen más? Tienen más calorías y tienen sal y azúcar, o sal o azúcar. Ya. Tienen aditivos que le ayudan a conservar, ¿verdad? Justamente. Y estos ultraprocesados prácticamente ya no son ningún producto alimenticio, ¿verdad? Se imaginan ustedes las papas fritas, por ejemplo. Sí, ¿Cuántas papas fritas en lata o en cartón, en lo que sea, en el mundo? Una sola fábrica, piensen en una marca y van a ver que es una marca que acá tenemos muchísimo, y es una marca de Estados Unidos. Cierto. Y en África también hay. Claro. Y no hay papas para hacer todo eso. Son tecnologías, industrias que llegan a elaborar un producto que tiene el sabor de una papa, el olor de una papa, todo, pero no es papa. Pero no es papa. ¿Qué es? Ahora me arrepiento de haber comido. Son productos, entonces, pero que son baratos porque se hacen de, ¿cómo diríamos? Productos que son ya generados, no puedo decir desecho, pero son el resultado de otros productos que ya se utilizó, ¿verdad? Entonces le agrega ahí. Entonces uno toma o come y dice, bueno, pero esto tiene el sabor, tiene el olor, tiene el aspecto de eso, pero son totalmente industrializados. Entonces no podemos llamarle a esos alimentos. Generalmente tiene exceso de sal o de azúcar. Y de grasas trans. Y grasas, justamente. Esas tres cosas que son lo que hay que tener cuidado para consumir. Por eso, siempre preferir los alimentos preparados en la casa. Tal cual. Vamos a ver este otro material que habla de lo que nos está hablando la doctora, de las grasas. Vamos a ver cuáles son las grasas saludables. Las grasas saludables. Consuma alimentos que tengan grasas saludables para el corazón, provenientes principalmente de estas fuentes. Aceites que se mantienen líquidos a temperatura ambiente, como el de canola o el de oliva, nueces y semillas, pescados saludables para el corazón como salmón, atún y caballa, aguacate.
prácticamente la descripción de la dieta mediterránea, Sí. ¿verdad? Lo que acabamos de ver y escuchar. Justamente las grasas, ahí hablaba de las grasas saludables, y las grasas mostraba ahí justamente pescado, ¿verdad? Sí. Cualquier tipo de pescado, ahí mostraba el salmón, pero bueno, cualquier tipo Acá de nosotros pescado. el surubí, No te- el mandillí, sí, lo que igual, encontremos, sí. ¿verdad? Sí. Entonces es más pescado y aceites de origen vegetal, ¿verdad? Ahí justo la dieta mediterránea, lógicamente que en el Mediterráneo tienen cultivos de oliva, Sí. y ellos incluso caseramente producen. Sí. Hay todavía familia que produce caseramente o se vende ahí, que son productos frescos, ¿verdad? Sí. Y bueno, el aceite de oliva, pero no es que solo el aceite de oliva, todos los aceites que son vegetales pueden ser utilizados tranquilamente, ¿verdad? Sí. Sin Y el ningún problema. aguacate, decía, eso tenemos nosotros acá, doctora, y Tenemos, comemos claro que poco. sí, claro que sí. Lo Poco, que pasa es que acá poco, ¿verdad? nosotros todo lo que es gratis o de bajo costo no valoramos. Tenemos Cierto. aguacate, tenemos pomelo, naranja, cada Sí, uno en su época, tenemos claro. banana. El aguacate, ya que sí. hablábamos del aguacate, el aguacate, si comes con las ensaladas, le pones a la ensalada, delicioso. Y cuando a mí me dijeron eso, era más chica, ¿verdad? Ay, yo dije, aguacate, una fruta dentro de la ensalada, me parecía que no iba. Es delicioso y hay maneras de comer aguacate, bueno, Sí. pero eso ya en Cocina Rica, no acá. Bueno, Hay que ver cocina rica para así mismo, aprender a comer. Así sí. mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita. Anda tomando nota de las cosas. Todo es muy rico lo que se puede comer, doctora, ¿eh? Sí. Está muy interesante este programa. Volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Felicia Cañete, sobre la nutrición y la actividad física en el paciente diabético. Vamos a seguir hablando de esto, pero doctora, todo lo que dijimos hasta ahora, no solamente un diabético, todos tenemos que hacer ese estilo de vida, porque todo es buscar lo natural, lo más sano, lo más saludable, y eso hace todos, no solamente los diabéticos. Así es. Debería ser nuestro estilo de Sí. vida de todos. De todo. Por eso siempre digo que la dieta de una persona con diabetes es una dieta saludable y es la que deberíamos de hacer todos, ¿verdad? En la Porque familia también todo, del sí. diabético tendrían que, van a estar todos lindos, flacos, atléticos, sanos, si Sí. hacen esta dieta, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Porque ya lógicamente no se recomienda absolutamente que si en una familia hay una persona con diabetes, que se haga una dieta, un plan de alimentación, una comida para la persona que tiene diabetes o para la persona que tiene hipertensión. Lo ideal es que la familia se integre a ese tipo de dieta, porque es una dieta saludable, ¿verdad? Claro. Elegir, porque si no comemos así también vamos a subir de peso, ¿verdad? Sí. Y de hecho, cada vez más vemos personas con sobrepeso y Sí. obesidad, ¿verdad? Y eso, el primer paso es el sobrepeso, después Sí. la obesidad y después ya está la diabetes, Después ya está doctora. la diabetes, así mismo. Está muy es. relacionado, Sí, ¿verdad? sí, y es tan importante justamente hacer comer bien para prevenir. Sí, y porque- sobre todo las personas que no se cuidan o no Y se claro. cuidaron y llegaron a ese punto de perder la salud por no cuidarse. Exacto. ¿Verdad? Por comer mal y comer mucho, son más débiles. Sí, más vulnerables. Más vulnerables, esa es la palabra, Así, sí. a las infecciones. Ujú. Pero uno puede en la casa ya hacer la prevención, ¿verdad? Porque de hecho hay muchos estudios que muestran que con una alimentación saludable y con actividad física se puede prevenir la diabetes, ¿verdad? De hecho, también en este congreso se presentó resultados de estos estudios en que las personas que hacían actividad física y cumplían un plan de alimentación saludable, reducían los casos de diabetes. Y también
en un seguimiento de largo tiempo en estos grupos, se vio que también se reducía la aparición de enfermedades cardiovasculares en esta persona, solamente haciendo un plan de alimentación saludable y actividad física. ¡Qué maravilla! Yo quiero hacer un paralelismo. Muchas veces decimos, qué pena que no hice tal cosa, ¿verdad? Ya sí. En tiempo pasado, ¿verdad? Pero hay que aprender para que de ahora en más hagamos lo que tenemos que hacer. Sí. Tanto en alimentación, en cómo nos cuidamos, también con la parte, por ejemplo, del ahorro. La gente que no pudo, no supo, o lo que como le quieras llamar, pero que no tiene ahorros, mira a la que tiene ahorro y dice, qué gusto que ahorró y qué pena que yo no ahorré. Es la misma cosa, me parece, con la salud. Uno, lógicamente, tiene que aprender, por eso la educación. Sí. La educación es que la persona conozca por qué tiene que hacer, ¿verdad? Por más de que no le duela nada, que esté en sobrepeso o que esté obeso, que eso no sea un dolor, no le preocupe estéticamente, sí, ni no le moleste hoy en nada. Eso es una enfermedad. Sí. Y eso se puede evitar. Para las personas que todavía no tienen eso, bueno, genial. Esta es la oportunidad para evitar, para que no tenga ni sobrepeso, no, obesidad ni diabetes. Así mismo. Para las personas que ya tienen sobrepeso u obesidad, bueno, este es el momento también de que hay que entender que eso es una enfermedad, pero que se puede revertir. Claro. Porque hay enfermedades que no podemos revertir, ¿verdad? Entonces, esto podemos revertir y luego mantener. Pero hacerlo ya, doctora. Sí, hacerlo Hoy ya. Es el día que hay que tomar las riendas y decir, bueno, basta ya. Sí. Voy al médico y hago lo que tengo que hacer porque mi vida vale mucho y yo quiero estar sana. Así mismo, y esa decisión tiene que hacer la persona, sí, ¿verdad? Y vale la pena esa decisión, una decisión saludable y que le va a traer muchos beneficios a las personas, porque es demasiado importante. Para hacer un plan de alimentación tiene que tomar la decisión la persona. Para eso necesita, lógicamente, información, conocer. Sí. Pero esa decisión sería una buena decisión en este momento, que las personas empiecen a hablar con sus médicos, con su nutricionista, ¿verdad? De cómo hacer un plan saludable para mantener su peso, para mantener su salud, o en el caso de que tenga ya diabetes, cómo puede hacer una dieta para mantener, justamente para controlar la diabetes. Claro. Eso es muy importante. Perfecto. Bueno, y seguimos nosotros aprendiendo acá con nuestra invitada sobre qué sí y qué no. Por ejemplo, alimentos y bebidas que se debe limitar. Vamos a ver este material. Alimentos y bebidas que debe limitar. Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans. Alimentos con alto contenido de sal, bollería y helados. Bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas para deporte o energéticas. Tome agua. Considere la posibilidad de usar un sustituto del azúcar en su café o té. Si toma alcohol, hágalo con moderación. Si usa insulina, el alcohol puede hacer que su nivel de glucosa en la sangre baje demasiado. ¿Nada está prohibido, doctora? No, justamente esto que acaba de ver es algo de lo que ya hablamos, justamente de los alimentos o los productos ultraprocesados, ¿verdad? Bueno, que muestra ahí, todo eso se podría consumir, pero en proporción adecuada, ¿verdad? O sea, no puede ser la alimentación de todos los días, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, las facturas, alfajores y todo eso, que bueno, son muy ricas, no están prohibidas, pero se puede consumir de vez en cuando, ¿verdad? Y no todos los días como una costumbre. Las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas, bueno, todo eso, lógicamente, para las personas con diabetes hay que evitar. Claro. Pero para una persona que quiera cuidarse, lógicamente también eso se tiene que evitar, porque las bebidas azucaradas tienen exceso de azúcar, ¿verdad? Eso también, lo que estábamos hablando, que son bebidas ultraprocesadas. Además, doctora, nada no son. Es agua con color y con azúcar. Sí. Pero, por ejemplo, tiene sabor, y tiene olor y sabor y gusto a manzana. Parece una manzana, pero absolutamente tiene agua, aditivos, colorante y tiene cantidad excesiva de azúcar, ¿verdad? Entonces,
todo eso es demasiado, es muchísimo. Y todo eso lleva lógicamente a la obesidad, a la diabetes y la arteriosclerosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene exceso de sal también, ¿verdad? Claro. Por la sal y por la obesidad lleva a la arteriosclerosis Y más adelante. una de las cosas que yo aprendí acá con uno de mis entrevistados era que las gaseosas cola disminuyen la vitamina C del cuerpo o hacen que no se absorba, una cosa así, pero iba en contra de eso, encima. Sí, tiene muchas, en realidad son agua con todos esos aditivos, claro. Por eso que uno cuando decide dejar, no puede dejar inmediatamente. Es igual que las bebidas alcohólicas, es igual que el cigarrillo. Claro, son aditivos. Tiene aditivos, por eso es que no se puede dejar y muchos de los oyentes, las personas que nos están escuchando, estarán pensando o conocen personas que no pueden dejar, no pueden comer algo sin tener una bebida azucarada al lado, ¿verdad? Jugo hecho en casa es lo mejor. Ahí está. Hacemos un corte. A la vuelta, ¿cuándo debo comer si tengo diabetes? Y las preguntas de ustedes. Bueno, tenemos este material que habla cuándo debo comer si tengo diabetes y cuándo tengo hambre, doctora, o no, o cómo es. Vamos a ver. ¿Cuándo debo comer si tengo diabetes? Dependiendo de las medicinas para la diabetes o el tipo de insulina que use, es posible que tenga que comer todos los días a la misma hora. Si usa insulina a la hora de comer, los horarios de comida pueden ser más flexibles. Si usa insulina y omite o retrasa una comida, su nivel de glucosa en la sangre puede bajar demasiado. Debe establecer con el especialista cuándo debe comer y si debe hacerlo antes y después de hacer una actividad física. Sí, doctora, dependiendo de cada persona. Depende de cada persona y algo ya hablamos también del horario en relación a la aplicación de insulina. Y también eso hoy ha variado muchísimo. Hace 20 años le decíamos a las personas que tienen diabetes, bueno, tu desayuno a las 7 y a las 7 tiene que ser y una serie de cosas. También porque en ese momento había insulina que se tenía que aplicar una hora antes. Después aparecieron las insulinas rápidas que se tienen que aplicar 30 minutos antes. Hoy día las insulinas ultra rápidas que se aplican y comen, ¿verdad? O sea, eso ha cambiado con el tiempo, que es muy bueno. Hoy también existen personas que usan bombas de infusión, con lo cual también no tienen un horario estricto, porque tiene una insulina de base que se está liberando las 24 horas, pero la persona cuando va a comer, entonces ahí se aplica, diríamos, la insulina que le va a servir para eso. Entonces, si se retrasa un poco, suponete que tenía que almorzar a las 12 y no puede por algún motivo, entonces puede almorzar a la 1 o más tarde, y ahí recién hace el push para que se le vaya el bolo, para que se vaya un poco más en ese momento, ¿verdad? O sea, hay mucha flexibilidad hoy día para la persona que usa insulina, no es así muy estricta como era antes, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un orden en los horarios. ¿Y quién pone eso? Y con el médico tiene que hacer. Entonces, si una persona va a viajar, entonces tiene que, o se va a la escuela, en el caso de los niños, por ejemplo, hay que ver qué hora es su recreo, qué hora va a hacer actividad física, ¿verdad? Entonces, si va a necesitar una colación antes, dependiendo de su control metabólico, si es un niño, un joven que tiene un control excelente, óptimo, entonces, y va a hacer actividad física, depende de qué tipo de actividad física, en el colegio, en la universidad, ¿verdad? Entonces, ahí se decide si va a hacer una comida extra, o antes o después de la actividad física, dependiendo de la intensidad y el tiempo de duración, ¿verdad? O
En el caso de que haya un viaje, entonces ahí también se decide. Y la actividad física siempre se tiene que hablar con el médico para ver en qué momento es el mejor momento para hacer la actividad física, ¿verdad? Yeah. Entonces, de eso depende también, bueno, no puedo hacer actividad física ahora a la tarde, a las 4 de la tarde, y yo almorcé a la 1. Entonces, porque ahora se me ocurre, no, tiene que estar programado. Entonces, ahí yo tengo que saber qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, todo eso ya se habla con el médico. Claro. Y hablando de la nutrición, ¿hay nutricionistas especializadas en diabetes, doctora? ¿O todas las nutricionistas manejan el tema de la alimentación diabética? Y no hay una nutrición especializada en diabetes. Hay nutricionistas que sí ya tienen experiencia porque hicieron cursos, porque tienen mucha experiencia de ver pacientes con diabetes y fueron adquiriendo experiencia. Hay bastante en nuestro país, pero no todas las nutricionistas están en condiciones porque hay que conocer la patología, claro, ¿verdad? No es una cosa que uno en teoría nada más, ¿verdad? Claro. Tiene que conocer, y hoy día también existe lo que se llama el conteo de carbohidratos para la alimentación de las personas con diabetes, por ejemplo, que usa insulina. Si no usa insulina también puede hacer, pero es fundamental para las personas que usan insulina. Por ejemplo, cuando se sirve la alimentación que es por conteo de carbohidratos, se le enseña a la persona que tiene diabetes a calcular cuántas porciones, cuántos gramos de azúcar tiene su alimentación, y de acuerdo a eso decide cuánto de insulina se va a aplicar, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es muy bueno, porque entonces si yo hoy como un poco más porque me corresponde comer un poco más, entonces yo me aplico mayor cantidad de insulina. Y por alguna razón yo voy a comer en ese momento menor cantidad de hidratos de carbono, entonces me aplico menos insulina. Ese es un plan de alimentación que se llama conteo de carbohidratos, que la persona tiene que aprender eso y la persona decide cuánto de insulina se va a aplicar, ¿verdad? Que también ha dado muchísima flexibilidad a las personas, claro, porque antes era solamente una aplicación fija. Entonces con el médico decidía cuánto se va a aplicar antes del desayuno, del almuerzo, de la cena, y el médico con la nutricionista le da un plan, cuánto tiene que ser el desayuno, el almuerzo y la cena, por ejemplo, y decidía cuánto va a comer en todos los horarios, entonces cuánta insulina se va a aplicar. Pero no siempre sucede eso, ¿verdad? La persona a veces come un poco más o un poco menos. Entonces la insulina ya no es exacta. Y con este conteo de carbohidratos sí se puede hacer, porque la persona decide en ese momento, o sea, calcula cuánto va a consumir de carbohidratos y ahí decide cuánto de insulina se va a aplicar. Fantástico. Bueno, muchas novedades nos trajo la doctora al programa de hoy. Queremos invitarte para otro programa porque esto quedó así y nos quedamos con ganas de saber más, doctora. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Vivi. Nos encontramos en un próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.